Primero vamos a hablar acerca de la sanación remota, y luego vamos a hablar acerca de los alimentos, de lo que comen, o sea, cómo eso afecta a su mente, su conciencia. Sí, y varias opciones que tenemos para alimentarnos. Y si tenemos tiempo, quisiera hablar un poco acerca de las relaciones entre hombres y mujeres, porque muchas personas se me han acercado para preguntarme cosas en ese sentido, de modo que pensé que valdría la pena hablar de ello. Se me ha pedido también que hable un poco acerca del perdón, de modo que tenemos muchas cosas de las que debemos hablar. Si vamos a comenzar, antes que otra cosa, hablemos del tema de la sanación. Suena un poco inconsistente tal vez cuando yo les digo, por ejemplo, o cuando hablo con ustedes acerca de cómo pueden hacer sanación y cómo pueden hacer visualización remota, todo este tipo de cosas. Y desde luego también les digo que todas estas cosas paranormales sí son innecesarias. No es tan importante, a menos que aprendan algo acerca de cómo crecer y convertirse en amor a través de hacerlo. Si lo hacen nada más por diversión, no tiene importancia. Pues bueno, cuando hablamos de sanación existe otro componente que no abordé de manera adecuada. Estoy refiriéndome o hablando de que la ventaja de todo esto y que ustedes pueden utilizar todas estas cosas, incluyendo la sanación y la revisualización remota, para añadir o encontrar ejemplos concretos del sistema de conciencia más amplio y cómo funciona. Sí, cómo es que su intención modifica la materia, sí, que son conciencias y son algo más que este sistema físico. De modo que estamos hablando de un ejercicio práctico bastante bueno. Y se los ofrezco, se los ofrecí porque lo que yo presento o lo que estoy tratando de hacer es darles una ruta para llegar a estos personas, o sea, que piensan con el cerebro izquierdo y que tal vez nunca lo entenderán. Sí, porque estas personas necesitan procesos probatorios o de evidencia, de modo que he hablado de esto, o les he ofrecido esta sanación y esta visualización remota como un buen experimento, una manera vivencial de experimentar la verdad del sistema de conciencia más amplio. Y por esa razón los aliento, los invito a intentarlo, porque les va a demostrar o les va a confirmar que la realidad es más que la cuestión física o lo objetivo, de modo que esa es una razón. Pero existe una desventaja. Tienen que tener mucho cuidado, un poco de cuidado cuando utilicen su mente para modificar las probabilidades. Y es eso de lo que quisiera hablar el día de hoy, entre otras cosas. No pueden ustedes, en otras palabras, superar o ir más allá del libre albedrío de una persona. O sea, no estamos tratando de confrontar a las personas nuestra intención contra las de ellas. O sea, yo puedo modificar la probabilidad, o sea, yo puedo obtener lo que quiero a través de ello. Sí, voy a convertirme en tu jefe, o sea, para que, por ejemplo, o sea, consiga un aumento influyendo en mi jefe. No, ese tipo de cosas, únicamente servirían a su ego y a sus temores. Y las personas en ocasiones pueden apegarse o tratar de buscar ese tipo de cosas. En ocasiones las personas tienen mucho ego y han estado practicando sanación durante algunos años o algunos meses, y cobran un nivel de experiencia razonable, e incluso se sienten especiales o llegan a sentirse incluso superiores a otras personas que pueden hacer lo mismo. Esa es una trampa. De modo que cosas tales como la visualización remota, la sanación, las experiencias extracorpóreas, son así como una flor bonita, es atractiva. La gente escucha de eso y dice, wow, me gustaría poder hacer eso, caray. De verdad quisiera hacerlo, porque eso me va a demostrar que existe alguna realidad aparte de esta, y resulta por lo tanto un elemento atractivo que capta el interés de las personas, y se sienten atraídos hacia ello. Lo que tienen que hacer es que pensar que, bueno, pueden obtener esa evidencia, ciertamente, pero si caen en una trampa y es lo único que quieren, obtener poder,
Y como parte de esa capacidad para hacerlo, están cayendo en una trampa, de modo que tiene que tener cuidado. Como parte de su sanación, tiene que tener cuidado en el sentido de no sanar a alguien que de verdad no debería ser sanado. ¿Y por qué? Se estarán preguntando, no habríamos de sanar a alguien que lo necesita. Las enfermedades son maestras. Las enfermedades pueden ser una parte integral de la ruta o el recorrido de alguien, incluso una disfunción de la que ya hablamos. A lo mejor naciste, por ejemplo, con una química cerebral desequilibrada, o a lo mejor con un brazo nada más, o con una pierna, alguna otra dificultad. Estas discapacidades son oportunidades. En ocasiones, sencillamente es la ruta que hemos elegido, y no es solo podemos aprender de ellas, sino que todos los que están a nuestro alrededor pueden aprender de ellas. Podemos ser una herramienta de aprendizaje, para todos los demás en nuestra interacción con nuestras situaciones especiales, inusuales, o nuestras discapacidades, o como quieran llamarlas. De modo que no necesariamente queremos sanar a todos o deshacernos de todo. Ahora bien, existen dos tipos de enfermedades. Una tiene que ver con aquellas que nosotros creamos a través de nuestras disfunciones. A través de nuestras disfunciones creamos enfermedades, y si ese es el caso, esas enfermedades o nuestro recorrido serán parte de esa retroalimentación propia que tenemos, lo que hemos creado, y probablemente ahí habrá una elección para nosotros. Por otro lado, hay enfermedades que sencillamente se presentan o suceden, son parte del conjunto de reglas de esa aleatoriedad, y sencillamente sucede que uno estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y le llega un germen y se enferma. Pues bueno, ahí no hay una gran lección para ustedes, a excepción del hecho de que tienen que hacerle frente a la enfermedad, quiero suponer. Y si obtienen un poco de ayuda para hacerle frente a ello, o sea, como resultado de la intención de alguien o la intención propia de ustedes, eso es bueno. Ese fue un evento al azar, aleatorio. No hay nada muy importante que puedan aprender de ello. Sí, a lo mejor pueden aprender algo de ello, pero no es algo que esté, ahí en su recorrido, en su travesía, sencillamente sucedió. Esas son cosas, son esas las cosas las que podemos andar más rápidamente con nuestras mentes, en las que podemos ayudarnos con nuestras mentes. Si ustedes tratan de sanar a alguien y se dan cuenta o notan, que parecen ser efectivos ustedes, pero en cuanto entran en una pausa regresa la enfermedad, se deshicieron de esos puntos oscuros y de repente regresan. O si son sanadores muy fuertes, lograste que desaparecieran, esa persona mejora, pero entonces se presenta otro problema. Es la misma función que está sustituyendo la anterior. Esa es una señal, un indicio de que esa persona necesita eso. Eso es parte de su recorrido. Y si tú tratas de eliminarlo, regresa. De modo que ese es el momento de dejar las cosas como están. Entender que todo el mundo tiene que hacerle frente a las cosas que debe enfrentar. Y no siempre es lo más apropiado sanar. En ocasiones tienes que dejar que las cosas sean como deben de ser. De modo que, bueno, estas son algunas cosas para reflexionar en este tema de la visualización remota y la sanación. Y lo mejor es que no será su verdad en tanto no sea su propia experiencia. Y la reacción natural de nosotros es, bueno, ¿cómo obtengo esa experiencia? Bueno, para ello necesito darles a ustedes maneras simples para experimentar estas cuestiones, como parte del sistema de conciencia más amplio. Y hay cosas fáciles de hacer que se pueden lograr con la práctica. De modo que practiquen esto, no se queden atrapados en ellas, no se enfoquen demasiado a ellas. Nada, no fuercen las cosas. Más bien jueguen con estas cosas, experimenten con ellas, sientan en carne propia, cómo funciona el sistema más amplio de conciencia, y dense cuenta de que de verdad no es tan importante en esa imagen de conjunto más amplia que ustedes tengan necesariamente que cambiar a alguien más o el recorrido de alguien más a excepción del suyo. Una de las cosas interesantes es que encontrarán que en las personas o aquellas personas, ¿cómo lo digo? Que tienen más habilidad o que tienen más ese don en lo que respecta a las cosas paranormales, son las personas que hacen el menor número de cosas paranormales.
al final se darán cuenta de que en realidad no existe mucho valor en ello, a excepción de la introducción, ¿sí?, o el ingreso a este sistema de conciencia más amplia, en donde verán cómo funciona, aprenden de él, y una vez que eso sucede empiezan a retraerse un poco y dicen, bueno, ¿por qué habría de tener miedo? O sea, ¿por qué no dejo mejor que las cosas sucedan como deben suceder? Cualquier cosa que alguien esté experimentando, una persona puede aprender de ella y puede ser parte de su recorrido. ¿Por qué habría yo de tratar o intentar cambiarlo? Y en ese momento tenderán a hacerlo menos y menos y menos, y solamente lo harán en ocasiones especiales, cosas que les llegan al corazón. Sí, esas sí podrían hacerlo, pero de manera general empezarán a dejar las cosas ser, porque realmente se darán cuenta que no son tan importantes como parte de esta imagen de conjunto más amplia. Muy bien, no me llevé mucho tiempo en esto. Quisiera yo hablar a continuación acerca de algo que llevará más tiempo, y estoy hablando de la alimentación. Estoy hablando, o voy a hablar, acerca de nuestros cuerpos, de nuestra salud, pero también acerca de nuestra capacidad para meditar, nuestra capacidad para tener una conciencia clara. La mayor parte de lo que hemos cubierto el día de hoy se basa en el hecho de tener una conciencia clara, una conciencia que nos permita enfocar en nuestra mente, o sea, para que nuestra intención sea bastante intensa. Es por eso que tenemos la meditación, para poder hacer eso precisamente. Pues bien, sucede que hay cosas que uno come que hacen que ese proceso sea difícil, que hacen que la meditación sea algo muy difícil de hacer. No estoy diciendo que no puedan superarlo. Sí se puede, desde luego. Pueden superar casi cualquier cosa si su intención tiene la suficiente intensidad y trabajan lo suficientemente fuerte en ello. A lo que voy es que será mucho más fácil si no tienen que trabajar contra ustedes mismos. Ahora bien, cualquier cosa que sea una sustancia psicotrópica, por ejemplo, pues bueno, cualquier psicotrópico va a transformar la forma en la que funciona su mente. Y tenemos cantidad de sustancias psicotrópicas en nuestro ambiente. Y pensamos, ¿está hablando de drogas como la marihuana, cosas como esa? Sí, definitivamente, pero no nada más de eso. Estoy hablando de los psicotrópicos comunes que todos utilizamos y que la mayor parte de nosotros incluso tenemos como una adicción. Azúcar, cafeína, ¿sí? Antes era la nicotina, ¿no? Sí, aunque sigue siendo, aunque se ha reducido su consumo últimamente. Todas estas sustancias son psicotrópicas, y de todas ellas, aquella que más problemas les provoca es el azúcar. También incluyo en esta lista la mayor parte de los preservadores, en los alimentos. Sí, los preservadores, o sea, naturales, como la vitamina C, no son un problema, pero aquellos químicos también son psicotrópicos. Sí, los agentes para cuestiones nerviosos afectan o influyen en su mente. Ahora, a lo mejor eso les sorprende, pero la forma en la que funciona es esto. En el momento en que ustedes consumen azúcar, por ejemplo, el azúcar, y estoy hablando del azúcar procesada, por cierto, en su mayoría, pueden comerse un plátano y la banana o el plátano tiene fructosa, pero esta fructosa es parte de la estructura del plátano, y esa estructura se disuelve lentamente, lo cual significa que esa azúcar penetra su sistema muy lentamente a medida que van digiriendo el plátano. Si ustedes comen algo que tiene un alto contenido de azúcar, y estoy hablando en ese sentido de jarabe de maple, azúcar, vaya, cualquier cosa que sea dulce a ese nivel, ¿sí? Que no sea un alimento integral, ¿sí? Sino algo, o un producto que ha sido manufacturado, procesado, o haya sido sacado de un árbol, o sea, precisamente por su dulzura y luego procesado. Ese tipo de ingredientes se digieren casi instantáneamente en el cuerpo. Las azúcares simples ya están predigeridas. Las azúcares complejos, o sea, se descomponen, o sea, hasta transformarse en azúcares simples. Las azúcares simples llegan a su torrente sanguíneo,
Sí, minutos, segundos después de haberlas ingerido. Lo que sucede es que en el momento en el que ustedes comen algo con azúcar como ingrediente en ella, y no estoy hablando de algo demasiado dulce, algo que tenga azúcar como ingrediente, incluso si es azúcar, si es tan tenue o tan ligera que no perciban ese sabor suave. Y lo digo porque ustedes, o la mayoría de ustedes, o sea, están tan acostumbrados a lo dulce que a veces ni notan que es dulce. Bueno, el azúcar está en todos lados, está en el pan. Si ustedes van a un almacén o una tienda de abarrotes, o sea, y compran una bolsa de papas fritas, o sea, para freír, sí, o para hornos microondas, verán, si leen la etiqueta, que tiene azúcar. La mayonesa tiene azúcar en ella. Incluso algunos de los carnes que compran tienen azúcar en ellas. Si compran estas pequeñas croquetas para hamburguesas que ya están listas para freírse, o sea, lean los ingredientes y encontrarán azúcar. Casi todo lo tiene. Y las azúcares artificiales, sí, sí. Bueno, incluso hay productos que te dicen, este producto es libre de azúcar, pero están llenos de aspartame y cosas así. Esas son tan malas, sí, e incluso peores que las otras azúcares. Esos productos que dicen libre de azúcar, o sea, no bastan. ¿Qué es lo que está pasando? Vaya, yo no soy fisiólogo, de modo que aquí lo único que están escuchando es una suposición por parte de Tom Campbell. No tengo las credenciales para decir esto, pero mi suposición es que lo que sucede es que su cerebro trabaja a partir de la glucosa. La glucosa es una parte muy importante de su sistema físico. La glucosa es como la divisa de la energía, o para la energía en su sistema. Es un producto muy importante. Todos los hidratos de carbono que comemos se transforman en glucosa. De modo que necesitamos esa glucosa. No es que la glucosa sea mala para nosotros necesariamente. No es que el azúcar a ese nivel sea algo malo. Sencillamente lo que pasa es que en el momento que ustedes ingieren azúcar, se digiere de manera instantánea. Estoy hablando de las azúcares simples. Se digieren de manera instantánea y ustedes incrementan su nivel, o sea, de azúcares de manera repentina y alta, ¿no? Como cuando comen un chocolate, o sea, o algo con mayonesa, sus niveles de azúcar en su sangre se disparan. Y luego, si el páncreas te va a decir, este es demasiado azúcar, se secreta insulina, sí, y en ese momento el nivel de azúcar se vuelve a reducir. Pero en ese momento el páncreas dice, bueno, fue demasiado. Sí, de repente, o sea, el azúcar vuelve a subir y a bajar y así sucesivamente. Pues todos esos incrementos y reducciones en los niveles de azúcar tan repentinos hacen, sí, en el nivel de azúcar pueden oscilar en su sistema por espacio de hasta 4 horas, sí, en oscilaciones bastante amplias. Sí, se lleva demasiado tiempo, sí, el hecho de que se vayan reduciendo estas oscilaciones. El hecho de reducir estas oscilaciones o la reducción de estas oscilaciones se lleva hasta 4 horas. En esas 4 horas, sí, estamos hablando, por cierto, de lo que lleva, sí, el tiempo de una comida a otras, sí. Empieza uno a comer frituras, o sea, un pretzel, o sea, una papita entre comidas, mientras está teniendo lugar ese proceso. ¿Qué es lo que sucede entonces? Su cuerpo no deja de estar así constantemente. Sus niveles de glucosa están subiendo, bajando, y eso produce o genera un ambiente inestable en su cerebro. Y en ese momento estarán pensando, ¿sí? ¿Y qué nos dijiste? ¿Que el cerebro virtual? Sí, pero también les dije que ese cerebro virtual produce los límites de su conciencia. Su conciencia únicamente puede experimentar aquello que el avatar puede hacer de acuerdo con el conjunto de reglas, y de acuerdo con el conjunto de reglas su máquina de pensar es inestable porque sus niveles de glucosa son inestables. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que provoca eso en ustedes? ¿Cómo pueden percibir esa constante oscilación en los niveles de azúcar hacia arriba y hacia abajo? Lo verán expresados en una especie de niebla, una especie de visión borrosa en su proceso de pensamiento. ¿No lo notan ustedes? ¿Por qué? Porque han sido adictos al azúcar, o sea, desde que tenían 1 año y medio de edad. Porque el primer
pastel que les compraron en su primer cumpleaños, todo glaseado, es el inicio de su adicción. O sea, como toda droga, el azúcar es adictiva y es una de las peores adicciones y una de las más difíciles en términos de deshacerse de ella. Es una adicción muy difícil de romper. De modo que ese es un gran problema. Ahora bien, la cafeína es otro problema. La cafeína sí influye en su conciencia, sí, o sea, hace que se nos disparen los niveles de alerta y de insomnio, ¿no? Pero también les impide pensar adecuadamente. La nicotina hace lo mismo. Muchas medicinas, o sea, de receta, tienen un efecto similar. En el pasado, hace algunos años, si, por ejemplo, si tenías un resfriado, tomabas un antihistamínico y ese antihistamínico tenía una etiqueta que decía, sí, no puedes manejar, o sea, un auto, no puedes operar maquinaria si tomas esta medicina. Esa etiqueta venía antes. ¿Por qué? Porque influye en tu capacidad para pensar y para responder. Sí, te ponía en un estado así más o menos, como si fueras zombie. Si tomabas demasiados antihistamínicos, sencillamente tenías que sentarte, o sea, y no parabas de ver una pared, ¿no? O sea, no podrías funcionar muy bien. Pues ahora tenemos antihistamínicos que no provocan mareos y ya no es tanto el problema. Sin embargo, es lo mismo. Esa sensación por el antihistamínico que tenías hace tiempo es lo mismo que produce el azúcar. Pero como han consumido azúcar toda su vida, ya redefinieron ese estado nebuloso, sí, o de confusión como algo normal. De modo que ya dejaron de notarlo, de la misma forma en que el pez no nota el agua. El agua no es nada especial para ellos, es lo normal, es su ambiente en el caso de los peces. De modo que encontrarán ustedes, si dejan o interrumpen el consumo de cualquier tipo de azúcar, y esto se aplica a aquellos hidratos de carbono que se digieren muy rápidamente en el organismo, porque hay algunos hidratos de carbono, o sea, que comúnmente comemos, como las papas fritas, ¿no? Sí, y es un material tan frágil, o sea, y tan delgado, sí, que se digiere muy rápidamente, ¿no? Sí, cae en la misma categoría. Pero hablemos del azúcar. Cuando ustedes interrumpen el consumo de ese azúcar, van a experimentar un síndrome de retiro. Sí, necesitarán algo dulce, como los adictos, ¿no? Y como los adictos, o sea, buscarán un pretexto para comprar algo, ¿no? Como el alcohólico que dice, ¿sabes qué? Un sorbo más, no importa. ¿Cuál es el problema? Un sorbito más, ¿no? Ese es un pretexto, una excusa para obtener lo que quieren. Y eso les pasará a ustedes si tratan de interrumpir el consumo de azúcar. Esto es azúcar natural, esto no tiene tanto azúcar, está bien, poniendo todo tipo de pretextos para comprar cosas sin leer los ingredientes, sí, la mayor parte de los cuales incluyen el azúcar. Probablemente el 75-80% de lo que encuentran ustedes en una tienda de abarrotes o un almacén tendrá azúcar en ello como un ingrediente. ¿Por qué? Porque el azúcar es adictiva. La mayor parte de las personas son adictos al azúcar y cuando se someten a análisis, cuando se hacen pruebas de degustación para estudiar estos productos y pruebas de mercadeo, estoy hablando de aquellos lugares en donde llegan las personas, o sea, contratadas para una encuesta, les ponen 5 sabores de papas fritas, o sea, para ver cuál les gusta más. Bueno, las papas fritas, o sea, no son dulces, no saben dulces, pero las que tienen más azúcar, aunque no lo noten las personas, son las que prefieren las personas, porque son adictos al azúcar. No pueden describir por qué les gustó más esta papa frita, pero son mejores, así lo ven ellos. De modo que los fabricantes de alimentos se han dado cuenta de ella, y como ellos quieren que compren sus productos, les van a añadir azúcar, porque saben que les gustarán más a ustedes. Sí, que pueden percibir ese sabor a azúcar o no, o sea, no importa. Sí, aquí no estamos hablando de su intelecto, de su cuerpo, pero si ustedes pudieran, si ustedes dejaran de consumir azúcar totalmente, eso significaría, sí, que deberían deshacerse de cualquier jarabe, cualquier todo tipo de cosas de ese tipo. La única que he encontrado que no provoca un problema es aquella que viene en pequeñas cantidades, sí. Un poquito de cebada, sí, la malta de cebada aparentemente se digiere más lentamente. Es el único azúcar, el de la malta de cebada, sí, que he encontrado que se digiere adecuadamente, sí, aunque si lo consumen en cantidades excesivas, sí, será un problema. Si dejan de hacerlo por 3 meses, sí. Si pueden soportar, digamos,
este retiro o dejar consumir este tipo de alimentos durante 3 meses, o sea, a pesar de los síndromes de retirada que podrían tener, en 3 meses van a poder empezar a aclarar su mente, su capacidad para pensar mejorará, podrán hacer su trabajo mejor, las cosas sencillamente serán más claras. Sí, es como si tuvieran 10 puntos más en su coeficiente intelectual. Su mundo será más claro, pero no lo van a notar inicialmente porque sí, habrán transcurrido meses, o sea, y será un proceso muy gradual. Pero en un periodo de 3 a 6 meses, después de haber dejado el consumo de azúcar totalmente, sí, si empiezan a comer por accidente azúcar porque consumen algo que pensaban que no tiene azúcar y si lo tiene, ¡bang!, van a ver la diferencia y ahí sí la van a notar, porque en cuestión de un minuto sí van a pasar de esa claridad a un pensamiento borroso. A lo mejor pueden tener un dolor de cabeza, o sea, a lo mejor les empezarán a doler las encías, el cuerpo se empezará a quejar y se darán cuenta de que esa forma confusa en la que se sienten en ese momento es la forma en la que solían vivir, y así era en el pasado todo el tiempo y no lo sabían, y ahí verán la dramática diferencia, ahí es donde la notarán. Ahora bien, he proporcionado esta información a probablemente miles de personas ya a estas alturas y he recibido mucha retroalimentación o muchos comentarios en el sentido de que hay personas que lo han hecho, sí, y funciona el proceso exactamente como les estoy contando. Sí, incluso hay personas que me reportan que la meditación, o sea, es mucho más fácil, o sea, el punto de estado de conciencia es mucho más fácil, me dicen muchos, porque mi mente está más clara. De modo que si quieren meditar, o sea, pueden hacerlo consumiendo azúcar, no estoy diciendo que no, pero si dejan el azúcar, encontrar que la meditación, la sanación, todas esas cosas serán mucho más fáciles, mucho más claras. De modo que esa es una cosa. Y el azúcar es lo peor. También desháganse de la cafeína. Sí, los refrescos de cola, los refrescos, bebidas carbonatadas. Sí, dejan de consumir cafeína. Sí, tendrán más claridad. Sí, en un corto tiempo, o sea, y el proceso es más rápido. Lo mismo con los conservadores alimenticios, ¿no? Sí, ahí el proceso es mucho más rápido. En el momento en que dejen de consumir estos ingredientes, estos alimentos, sí, se darán cuenta del efecto, o sea, después de cierto tiempo. Sí. Pero una vez que lleguen a ese estado, o sea, si lo consumen por accidente, van a ver la diferencia. Era lo que quería dejar de manera general muy claro. O sea, el alimento o la alimentación es muy importante. Desde luego que lo es. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la carne. Oh, no, dirán ya la mayoría. No, ya estoy viendo caras por ahí que están diciendo, ¿cómo? Y ahora va a hablar de la carne. Pues bueno, comer carne tiene 2 componentes implícitos que deberían ustedes conocer. Hay un componente o un lado del consumo de carne que sencillamente tiene que ver con su salud. Si ustedes hacen una búsqueda en Google, sí, ha habido muchos estudios, pero uno que probablemente fue el más grande, el mejor y el más predominante es el que se conoce como el estudio de China. El estudio chino o estudio de China sobre la carne. Es un estudio que se llevó a cabo, yo creo que hace unos 15, 20 años ya para este momento. Y el estudio mismo, o sea, se hizo a lo largo de un periodo de 20, 25 años. Y consistió en revisar una comparación estadística entre la salud de personas, sí, en función de sus hábitos alimenticios, y se realizó en China y se hizo además en áreas rurales de China, no en el área urbana o en áreas urbanas de China. Probablemente hay algunos datos ahí que tengan que ver con habitantes urbanos, pero la mayor parte, o sea, fue poblaciones de áreas rurales, porque había hábitos alimenticios, o sea, que por generaciones han tenido lugar. Y en la cultura occidental la gente se desplaza muy fácilmente de un lado a otro, comiendo diferentes alimentos, variando sus hábitos alimenticios. Es muy difícil asociar la salud con lo que comemos porque existen muchas variables implícitas ahí. Existen demasiadas opciones, o sea, en términos de alimentos, va uno a un supermercado, hay cientos opciones, y uno va al área rural de China, a una pequeña aldea. Los habitantes de esas aldeas típicamente
probablemente tendrán estilos de vida muy simples y muy estables, y es por eso que se hizo esta comparación o este estudio ahí. De modo que estos científicos fueron a China y durante 20 años recolectaron datos con cientos y cientos de personas, o sea, que se usaron, o sea, un gran estudio para llevar seguimiento, registrar, o sea, todo el tipo de aspectos de salud y qué consumían las personas. Bueno, descubrieron muchas cosas, pero una de las cosas que voy a mencionar y que vale la pena comentar es que el comer proteínas animales, comer proteínas animales básicamente tiene el mismo efecto en su probabilidad de generar o desarrollar cáncer como el tabaquismo. Básicamente lo mismo. La proteína animal, ¿sí?, funciona, en otras palabras, como un carcinógeno exactamente de la misma forma casi que el tabaco, o sea, que es un carcinógeno. Wow, eso sí es algo muy contundente, ¿no? Pues bueno, es lo que descubrieron. Y estamos hablando de todos tipos de cáncer, sí, de la misma forma en la que ahora se descubrió, o sea, que se descubrió inicialmente que el tabaquismo estaba asociado con el cáncer de pulmón, aunque más recientemente se ha visto que está asociado con todo tipo de cáncer. Pues bueno, por proteína animal entendemos nada más carne, sino también leche, huevo, queso, el queso. En México he visto que el queso, sí, aquí si no le pones queso no es comida, ¿no? Por lo que he visto. Ahora, tengo buenas noticias en ese sentido. Descubrieron también que si la dieta total tuviera menos de, creo que algo así como un 20% de proteína animal, es decir, si la dieta total, es decir, si del total de calorías que comes en un día, sí, menos del 20% estaba formado o está formado por proteína animal, el efecto era muy limitado, muy pequeño. No se convertía la dieta en algo tan carcinógeno, pero si el nivel era de más del 20% de tu ingesta diaria, entonces sí, la proteína animal y potenciaba su efecto, de modo que no es nada más, o no nos referimos a cualquier cantidad, ¿no? O sea, no es que cualquier cantidad o cualquier proteína animal te vaya a provocar un problema. Pequeñas cantidades no son un gran problema, y eso lo demuestra el estudio. Pero entre más se incrementa ese nivel de la proteína animal, o sea, como parte de tu ingesta total diaria, más problema es. El promedio era de por ahí del 20%. En otras palabras, menos no es tan malo, o sea, por arriba del 20% progresivamente es peor la situación. Si consumes demasiado estos animales, o sea, prácticamente estás incurriendo en un riesgo de cáncer igual al del tabaquismo. Esa es una de las cosas acerca de la carne. No es algo muy saludable de comer. Ahora bien, piensen en esto. Y esto es en la China rural. La carne que consumen en las áreas rurales de China probablemente es carne que sacan de sus propios traspatios. Sí, estamos hablando de agricultura, o sea, familiar, ¿no? No estamos hablando de agronegocios, ¿no? Son personas que crían a sus gallinas y a sus pollos en el patio trasero de su casa, ¿sí? Estamos hablando de cabras, por ejemplo, que están comiendo pasto, ¿no? No estamos hablando de granjas porcícolas o de engorda, ¿no? Esta es la carne, en todo caso, de mejor calidad que pueden conseguir. Es fresca, no está procesada. Son alimentos, o sea, que se alimentan con cosas naturales tomadas de la tierra misma, de modo que si se fijan en la carne que comemos en Occidente, no es así. Viene de esos grandes negocios, esas grandes empresas que tienen cantidad de bacterias, pasan por mataderos o rastros, o sea, en donde son sometidos a todo este tipo de nitratos, o sea, conservadores, etcétera, etcétera. De modo que no ha habido un estudio acerca de lo que provoca todo eso, pero solo basta imaginar, o sea, que esto hace que el problema empeore, ¿no? De modo que sí, en todo caso, si van a comer carne, o sea, por lo menos que sea orgánica y no mucho de ella. Esas son malas noticias, me imagino. No querían escuchar eso, ¿sí? Seguro que son malas noticias, pero bueno, todavía les tengo unas peores, ¿sí? Pues bueno, tengo otras peores, ¿no? Sí, porque hay otra forma de ver las carnes, o sea, que vale la pena considerar. Hay el aspecto de la salud, sí, en ellas, pero también hay una cuestión moral asociada a lo que son las carnes. Y son dos cosas separadas, sí. Por un lado tenemos el aspecto de la salud que ya les comenté y el aspecto moral. ¿Cuál es el aspecto moral del consumo de carne? El aspecto moral tiene que ver con el hecho de que
Si ustedes matan a otros seres para comérselos porque tienen hambre, bueno, pues eso es necesario. Bueno, hay que matar a alguien porque si no nos morimos de hambre. No lo hacen los felinos, los leones, los tigres, sí. Eso lo hacen los felinos en la selva, ¿no? Y es bueno que ellos hagan eso porque es importante para su supervivencia. De modo que en ese caso, en el mundo animal no hay problema y nosotros hacemos lo mismo. Si salimos, y pescamos un pez, o le disparamos un venado, porque esa es la única forma en la que tenemos de alimentarnos, no hay problema ahí moralmente. La realidad funciona así sencillamente. Tenemos una cadena alimenticia, ¿están de acuerdo? Sí, los que están en la parte de arriba de la cadena alimenticia se comen a los de abajo. Ese es nuestro conjunto de reglas y el conjunto de reglas lo respalda o lo avala. Pero si uno sale a matar, nada más por diversión, nada más por placer, eso es diferente. Si no tienes que matar a algo para sobrevivir y para ser saludable, y lo haces de cualquier forma nada más porque es divertido y tiene buen sabor, sí, y porque te complace, aquí tenemos un dilema moral, matar por diversión, matar por placer, sí, en lugar de matar para sostenimiento, para fines de supervivencia, sí, o porque necesitas comerte eso. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es matar por diversión y otra cosa es matar porque tiene uno hambre y necesita uno comer. Son cuestiones morales totalmente distintas. De modo que ese sería el segundo punto acerca de la carne, que tiene que ver con la cuestión moral. Si ustedes ordenan, por ejemplo, un pollo o un bistec en un restaurante, en algún lugar, alguna criatura menor fue masacrada o matada para darles eso, ¿no? Y no pueden decirme, es que yo no la maté, yo nada más le pagué a alguien para que la matara, pero yo no la maté. Eso no los excluye de esa responsabilidad moral. Si ustedes están contribuyendo a esa matanza de animales por diversión, ahí sí tienen un problema moral. De modo que esos son los dos aspectos. ¿Sí? Esa es mi forma de pensar en cuanto a alimentos. Sí. Desde luego esto es algo individual. De ninguna manera estoy diciendo que sean malas personas nada más porque ustedes se comen un bistec, ¿no? A la hora de cenar. De ninguna manera. Estas son decisiones personales, ¿sí? Son cosas que ustedes quieren hacer, ¿sí? No son malos o malditos, si fuman un cigarro, ¿no? Es sencillamente una decisión de ustedes. Toman sus decisiones y tienen que vivir con las consecuencias, y eso es todo, ¿sí? Nada más quería darles un poco de información, ¿sí? Pero no necesariamente que su vida fuera menos divertida el resto de su vida, ¿no? Esa es una broma, ¿sí? Bueno, ya hablamos de noticias que tal vez no querían escuchar, pero que a lo mejor vale la pena que reflexionen, ¿sí? De modo que pueden vivir y ser perfectamente saludables obteniendo todas las proteínas que necesitan, sin jamás tener que comer proteína animal en absoluto. Un hecho interesante, si toman ustedes una libra de carne, un bistec, ¿sí? Y una libra de brócoli, el bistec o la carne tendrá más proteína animal. Pero si consumen 1000 calorías de carne o 1000 calorías de brócoli, el brócoli les va a proporcionar mucho más proteína por caloría en esas mismas 1000 calorías. Creo que la proporción es de 2 a 3 veces más que la carne, las mismas 1000 calorías, de modo que caloría contra caloría pueden obtener más proteína por caloría en el brócoli que en comparación con la libra. Ahora bien, si lo hacen por peso, sí, la carne tiene más proteína que el brócoli, pero por peso, el peso no es lo más importante al comer. Lo que importa no es el peso, porque si no me como 3 libras, no decidimos comer, 1 kilo, 2 o 3 de alimentos, ¿no? Por eso debería hablar yo más de gramos o kilogramos en vez de libras. Sí, no es así como el cuerpo maneja las cosas, ¿no? El cuerpo maneja los alimentos en términos de calorías. ¿Cuántas calorías necesito hoy? Si lo ven desde ese punto de vista, sí, sus verduras, sus legumbres, les darán a ustedes más proteínas por caloría que, la misma proporción en peso de carne. La idea de que la carne tiene cierto tipo de proteínas, vitamina B12 que no existen en los vegetales, de manera general no es cierta. Realmente no es un buen argumento. Puedes obtener toda la proteína que necesitas sin necesidad de consumir carne. La idea de que necesitamos tanta proteína, de manera general, es propaganda creada por los ganaderos y los que venden carne. Sea como sea.
Es básicamente esto lo que tengo que decir acerca de la limitación. De modo que ustedes toman sus propias decisiones, son ustedes los que eligen, o sea, y ustedes tendrán que enfrentar sus propias consecuencias. Pero deben de saber que si tratan de meditar y tratan de hacer cosas y lo toman en serio de verdad, que el azúcar definitivamente, o sea, interferirá con el proceso y lo hará más difícil. Y lo mismo sucederá con la nicotina, con la cafeína y con los conservadores alimenticios. Todas esas cosas van a hacer que su mente funcione de manera más difusa. Seguramente me van a hacer un chorro de preguntas acerca de esto, ¿verdad? Ya los voy a escuchar en la tarde, ¿no? Pues bueno, existe algo más. Déjenme añadir un poco más. Desde el punto de vista moral, sí. Bueno, ya hablamos acerca de matar por placer o por diversión, pero eso no significa que deben de dejar de comer carne, o sea, nada más por estas cuestiones morales. Pueden comerla en ciertas circunstancias y no necesariamente estar mal moralmente o tener una culpa moral. ¿Cómo? Bueno, si ustedes... Supongamos que van ustedes a un restaurante con un amigo o amiga suyo, o sea, y los llevan a un restaurante de carnes, ¿no? Sí, él no es vegetariano, o sea, y ordenan un bistec. Sí. Y te dicen, ¿sabes qué? O sea, ¿quieres el resto de mi bistec? O sea, porque no me lo acabé. O sea, bueno, podrías comerte ese bistec y moralmente no tienes culpa. Sí. Pero si te quieren obligar a comer eso porque y tú no quieres, o sea, así no funciona. Pero si ustedes, ¿cómo podríamos decirlo? Si únicamente comen algo que ya ha sido matado por alguna otra razón, por alguna otra persona, o sea, si comen un animal que o sea, por ejemplo, o sea, está totalmente muerto y lo encuentran en la carretera, sí, y lo recogen, sí, porque ya está muerto, pero está sano ese animal, o sea, no hay ninguna culpa moral, porque es algo en lo que ustedes no tuvieron ninguna participación. Si ustedes van a un buffet, por ejemplo, supongamos que trabajan para una compañía y es la fiesta de Navidad, sí, hay 2,000 o 3,000 empleados y la compañía compra cantidad de camarones, y, sí, si lo comen o no, no tiene nada que ver, o sea, vaya, la compañía siempre compra, por ejemplo, los mismos 20 libras, o sea, de camarón todos los años para la fiesta de Navidad, o sea, y ya para la mitad de la fiesta ya se acabó, vaya. Y es lo que hacen. Bueno, si ustedes comen eso, sí, porque así es, y es la única opción, no hay esa conexión moral. De modo que desde el punto de vista moral, pueden comer carne sin haber contribuido a matar a ese animal. Desde el punto de vista de la salud, desde luego. Si ustedes comen cualquiera de esas proteínas animales, bueno, estarán contribuyendo a incrementar sus probabilidades de tener problemas de salud, desde luego. Ahora, existen cantidad de personas que comen carne todo el tiempo, sí, y no han desarrollado cáncer. Sí, hay personas, sí, que fuman todo el tiempo y nunca desarrollan carne. Sí, no es una causa-efecto necesariamente directa, pero sí incrementa sus probabilidades. ¿Cómo le llamamos eso? O sea, si comes cosas que ya están muertas, ¿cómo se le llama? ¿Buitre? No. O sea, ¿cómo le llaman a esos animales? O sea, sí. Sí, scavenger en inglés. Sí. Si únicamente desde el punto de vista moral eres carroñero, como le llaman estos animales como los buitres, que es la palabra en español, sí, no tienen ninguna culpa moral. De modo que sea como sea, podemos hablar un poco más. Alguien me pidió hablar acerca del perdón. El perdón es algo muy importante. ¿Por qué es importante? Es uno de nuestros instrumentos que nos permite hacerle frente al miedo y al ego. Si nos ayuda en el proceso, sí, de hacerle frente al miedo y al ego. Si ustedes no perdonan, ¿qué significa eso? Sí, que tienen rencor contra alguien, o sea, están enojados con alguien o algo porque algo no sucedió como ustedes pensaban que debería suceder, se enojan. En ese momento solamente están pensando en ustedes, ¿no? Están heridos, están enojados, sí, y van a mantenerse en esa situación y alguien más tiene que pagar, sí. Todo eso está
basado en el miedo y en el ego. ¿Y qué se supone que debemos hacer con el miedo y el ego? Bueno, se supone que debemos dejarlo ir y superarlo. ¿Qué es el perdón luego entonces? Perdón sencillamente significa dejar que las cosas desaparezcan, ¿sí? Perdonar, ¿sí? Dejar eso ir. En vez de conservar ese ego y de mantener todo ese estado de infelicidad, o sea, y de miedo, de ego de nuevo, y de negatividad, sencillamente deja que las cosas fluyan y se vayan. De modo que el perdón es uno de esos procesos más elementales en el sentido de dejar que fluya o que desaparezca ese miedo y ese ego. Es por eso que el perdón es algo bueno. ¿A quién necesitamos perdonar? ¿Sí? Más que otra cosa, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? No se olviden de ustedes al momento de hacer su lista de las personas a las que tienen que perdonar. Típicamente solemos ser nuestros peores críticos. De modo que una buena manera de poner en práctica este proceso de eliminar el temor y el ego es perdonar, ¿sí? Dejar que las cosas se vayan. O sea, si alguien hace algo malo para ustedes, déjenlo ir. Ese es el primer paso. Una vez que lo superen, o sea, incluso podrían ayudar a esa persona que los hirió, ¿sí? Ayudarle a esas personas a superar ese asunto, ¿sí? Sí, para que no sean tan combativos, tan peleoneros, por ejemplo, ¿no? De modo que el perdón es ese primer paso en el proceso de dejar que las cosas sigan su camino. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 11:30, tenemos un receso. Muy bien. Creo que podemos seguir un ratito más antes del receso. Y las preguntas vendrán después del receso. Bueno, tengo un poco más de tiempo antes del receso. Me gustaría hablar un poco más acerca de lo que es la sanación, a lo que ya empezamos a hablar hace rato. Existe algo más interesante acerca de la sanación que puedo enseñarles y que les puede enseñar a ustedes a su vez a confirmar parte de lo que he estado diciendo acerca de cómo creamos nuestra propia realidad y las metáforas de cómo interpretarlas, esa realidad. Supongo que la mayor parte de ustedes estuvieron aquí cuando hicimos o cuando hablé acerca de la sanación. Hablamos acerca de la forma de cómo manejarlo y estoy hablando de un abordaje, una forma de hacerlo de manera estándar, en la que ustedes se imaginan que el cuerpo que van a sanar es como una especie de galleta moldeada, como podría ser la de una galleta de jengibre, o sea, lo saludable es blanco y lo enfermo es oscuro, y proyectan luz sobre lo negro para que desaparezca, o energía sobre lo negro o oscuro para que se disipe. No existe precisamente la energía o la luz en forma tal, o sea, son sencillamente metáforas. Por eso lo digo, estoy hablando de su intención, que es lo que hace la diferencia. Lo que podríamos haber hecho, y en ocasiones es algo bueno de hacer, es lo opuesto. Podríamos bien decir, ¿sabes que aquello que no es saludable es algo negro brillante, y aquello que no sea saludable será blanco? Sí, totalmente blanco. ¿Por qué querríamos hacer eso? Porque si ustedes están tratando de ubicar o identificar algunas células cancerosas después de una operación para eliminar un tumor y se encuentran con algunas células por ahí sueltas y quieren deshacerse algunas de ellas, buscar un puntito negro, o sea, contra un fondo blanco, porque solo unas de ellas están mal, es muy difícil, porque nuestras mentes están capacitadas o entrenadas para ignorar eso, ¿sí? No vemos, o sea, en las pequeñas cosas en las telas de las chamarras de las personas. Tendemos a ignorar esas pequeñas pelusas, por ejemplo, en una tela, ¿no? Pero si tenemos aquello bueno en la forma de negro brillante,
y lo blanco es tan blanco, o sea que emite, si haces de luz blanca, podremos encontrar más fácilmente, o sea, los puntos negros que podrían ser las células cancerosas, ¿sí? Porque son diferentes al resto de lo bueno. Es una herramienta diferente utilizada para diferentes cosas. De modo que yo quería comentar esto más que nada a manera de ejemplo. En otras palabras, las herramientas no tienen que ser inamovibles. Si usen las herramientas de la forma en la que existen diferentes formas en las que pueden utilizar la mi herramienta. Lo que tienen que hacer es empezar con la intención. Esta forma humanoide representa su psique, debemos de decir, lo podemos decir. Ahora quiero que lo bueno sea de esta forma. Sencillamente están preparando o definiendo lo que están haciendo y el formato, el resultado en el que quieren sus datos. Tienen que comunicarse con el sistema, en otras palabras. Y el sistema necesita comunicarse con ustedes, en este caso, en imágenes, porque las palabras no funcionarán muy bien en este proceso. Las palabras serán más difíciles. Las imágenes transmiten mucha información, pero no hay nada sagrado acerca o tabú en lo que respecta al conjunto de herramientas. Usen de las herramientas lo que les funcionen o como les funcione. En lugar de luz, a lo mejor pueden decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar la luz, pero esta luz va a ser del color que más me funcione. A lo mejor puedo utilizar verde, rojo y otro tipo de colores en lugar del blanco que utilizamos todos los días. De modo que no se limiten sí, a las herramientas que tienen o a la forma en la que las conocen o como se les han enseñado. Son sencillamente técnicas para centrar o enfocar su intención. Sí, tenemos más control sobre nuestra conciencia. Si tuviéramos más control sobre nuestra conciencia, no requeriríamos de herramientas, pero la mayor parte de nosotros tenemos estos hábitos de pensamiento y por ello necesitamos herramientas, ¿sí? Para utilizar esos hábitos en combinación con ellas y enfocar nuestra intención. De modo que pueden modificar los colores. A lo mejor pueden decir, por ejemplo, que las cosas que reflejan calma, si están trabajando, por ejemplo, con una actitud o están trabajando con un estado mental y quieren calmar a esa persona, ¿sí? A alguien que a lo mejor, o sea, está en duelo, está enojado por algo y quieren calmarle nada más, entonces a lo mejor preferían visualizar a esa persona en términos de un rojo, o sea, vibrante, o sea, sí, en contraste con el azul que podría reflejar esa calma. No importa, en otras palabras, cuáles sean los colores, realmente no importa. No importa sí, cómo estructuren el proceso. Lo que sí es que necesitan una intención muy clara de tal suerte que ustedes y la base de datos sí sepan qué es lo que quieren y qué es lo que están haciendo y cómo van a poder trabajar con ese patrón. De modo que esa es otra cosa que quería yo destacar o apuntar. O sea, el negro, o sea, para puntos malos, o sea, con una luz blanca buena, sí, desde luego resulta adecuado porque tenemos metáforas culturales ya establecidas. Todos los malos llevan sombreros negros y todos los buenos llevan sombreros blancos. Tenemos esta asociación típica ya en el sentido de que el blanco es puro y el negro representa la negatividad y ese tipo de cosas. Y como resultado de ello, sí, como resultado de esta cultura, asignamos esas creencias culturales a este tipo de asociaciones, definiendo, o sea, que lo negro es malo y lo blanco es negro, sencillamente para enfocarnos, y eso es lo que hacemos. Pero deben poder ustedes, o sea, ir más allá de sus creencias. Sus creencias únicamente les limitan. Y en ciertas ocasiones pueden existir, o sea, otros colores que funcionen mejor. Experimenten. No nada más adopten un sistema que alguien les dé, o sea, y lo utilicen de rajatabla. El uso del sistema de herramientas no tiene que ser necesariamente el de alguien más, ¿sí? El de otra persona le ayuda a esa persona a enfocarse. Adecúen, o sea, su propio conjunto de herramientas a sus necesidades de tal forma que ustedes se pueden enfocar como quieren y lo necesitan. ¿Alguien quiere hablar del amor, de convertirse en el amor? Necesitas hablar acerca de convertirte en amor. Lo vamos a hacer. Una de las cosas de las que no he hablado, y otra forma de ver acerca del amor, es que el amor es como la meditación. No es algo
que haya que aprender. No es algo que se pueda aprender a hacer. Sencillamente se deja ser. Sencillamente se deja ser. Es una expresión de lo que está en su interior. De modo que no tienen que aprender cómo amar o cómo hacerlo. Lo único que tienen que hacer es aprender a dejarlo ser. Sí, a dejar de bloquearlo. De modo que eso significa que tienen que deshacerse del miedo. Si deshacen el miedo y se deshacen del ego, ese yo necesito, ese quiero, o sea, tengo que tener esto o lo otro, o deseo, si se deshacen de ello, lo único que les queda será el amor. De modo que no tienen que salir y decir, ¿sabes qué? Convertirte en algo más o hacer algo más. Sencillamente tienen que deshacerse de aquello que lo está bloqueando. Y el amor ya está ahí. Eso es lo que ustedes son. Ustedes tienen el potencial de convertirse en amor, sí, y lo están bloqueando con temores o miedos. Es una buena manera de verlo. Sí, no es algo que tengas que salir a aprender a hacer, no. Sencillamente tienes que aprender a dejar de bloquearlo. Hablamos acerca de que el amor es incondicional. Y que si es amor condicionado, condicional no es amor. Sí, y podría entrar en este tema o lo podemos hacer más tarde. Quisiera yo hablar, sin embargo, un poco acerca de las relaciones. Y tenemos relaciones con las personas. Y ya entraré en mayores detalles probablemente en la siguiente sesión. Pero todos tienen una capacidad diferente de amar. Nuestra capacidad de amar depende de qué tantos miedos tengamos. Si este miedo y este ego son muy grandes, nuestra capacidad de amar será muy limitada. A medida que nuestra capacidad para amar crezca, ese miedo y ese ego desaparecen. ¿No suena lógico cuando les digo que para convertirse en amor, o sea, solamente hay que deshacerse del miedo? ¿Lo ven? Si tienen demasiado miedo, o sea, es difícil amar, porque no tienes gran capacidad para amar. Tendrás mucha capacidad de experimentar miedo, sí, y menor capacidad de amar y viceversa. De modo que en el proceso de tener o de establecer relaciones con las personas, tratamos de interactuar de ellos, sí, tenemos que entender que hay personas que sencillamente no tienen esa capacidad. Y es probable, sí, que estén amando hasta donde pueden o dando hasta donde pueden. Es probable que estén sencillamente dándoles a ustedes el poco o el limitado amor que tienen. Y si no tienen una gran capacidad de amar, sí, a lo mejor en su opinión, o sea, no bastará, pero es todo lo que tienen. De modo que en ese punto deben verlos y decir, ¿sabes qué? Bueno, así es que son, así son, y están haciendo lo mejor que pueden. Sí, y sentir compasión con ellos, en vez de enojarse con ellos, porque lo único que están haciendo es darles lo único que pueden dar, porque tienen demasiado miedo. Pueden ayudarles a esas personas a eliminar o a reducir ese miedo, pero no hacerlo por ellos. Solo ayudarles. Y tienen que darse cuenta que hay personas que son así. Y mientras no están listas para reducir ese miedo, no se va a reducir ese miedo en ellas. Sí, hay que tratar de proporcionarles el entorno apropiado para hacerlo y a lo mejor pueden lograrlo. Pero si aún así no lo logran, necesitan aceptarlo. Si están en una relación, lo que eso significa es que tienen una opción, tienen una decisión que tomar. Pueden aceptar esa situación y si lo aceptan, tienen que aceptar esa situación y esas personas con gracia y de verdad aceptarlas. No pueden sencillamente aceptarlas a nivel intelectual con resentimientos a nivel del ser. Si están en una relación, en otras palabras, con un compañero o compañera, o sea, y tienen capacidad limitada de amor, o sea, y eso es lo único que pueden hacer, tienen que decir, bueno, acepto a esta persona como es o no, ¿sí? Y si dicen que sí, la deben de aceptar, sí, bueno, habrá otras partes de la situación que sean buenas, sí, pero si quieren esa situación, la deben de aceptar y estar satisfechos con esa situación. Si dicen, bueno, puedo aceptarla, pero no voy a estar feliz, entonces en realidad no habrás aceptado esa situación. De modo que si aceptan la situación y está bien, entonces está bien. Si no pueden aceptarla,
a esa persona o a esa situación, entonces piensen en la probabilidad de crecimiento en esa relación. ¿Cuál es la probabilidad de crecimiento? ¿Cuál es el potencial o la probabilidad de que esa persona se deshaga de ese miedo y incremente su capacidad de amar? Piense en ello. Y si su conclusión es, bueno, a lo mejor es posible, a lo mejor podría yo alentar eso, o sea, lo voy a intentar, voy a amar a esa persona, darle, o sea, y darles un entorno tan seguro, sí, que a lo mejor, o sea, podrían relajarse y dejar ese miedo ir. Si llegan a la conclusión, sin embargo, de que no hay potencial ahí, esto no va a suceder. Ya lo intenté, ya hice mi mejor intento y no está sucediendo. O van a tener que vivir con ello y lo aceptan con gracia, o tienen que abandonar esa relación y tienen que ir a buscar a otro lugar, porque no van a ser de ninguna utilidad a ustedes mismos o a la otra persona si sencillamente están peleando con ella todo el tiempo, o sea, con ella, porque eso únicamente va a ser perjudicial para todos a su alrededor, no solo ustedes y esa otra persona, sino a todos. Eso va a arrastrar a todas las personas que estén alrededor de ustedes y de esa persona, de modo que siempre es mejor retirarse y encontrar algo más compatible que les funcione mejor. Sí, bueno, no es el único aspecto del que hablaremos más adelante acerca de las relaciones, pero de manera básica es esta la forma en la que tenemos que interactuar entre nosotros, ¿de acuerdo? Eso es ser realista. Lo que realmente es difícil es sencillamente aceptar a las personas como son y aceptar que no los vamos a poder cambiar y que no van a cambiar sino hasta que ellos estén listos para cambiar y crecer. Y el problema del miedo no es intelectual. Eso es otra cosa. El temor no es intelectual. Otro producto del temor es la culpa, y la culpa tampoco es intelectual. El ego no es intelectual. Entonces ustedes se podrán sentar con alguien y platicar con ellos todos los problemas a nivel intelectual, todas esas cosas que ustedes consideran que deberían hacer mejor, y ellos también les podrán decir a ustedes lo que creen que deberían hacer mejor, y esa es una plática a nivel intelectual. Estamos resolviendo las cosas, estamos hablando, y hablar de eso solamente funciona en realidad si pueden llegar al nivel del ser, porque estos problemas se encuentran en el nivel del ser, no en el nivel intelectual. La gente no es grosera porque considere que eso es algo bueno. La gente es grosera porque es una expresión de sí mismos. O si alguien no es alegre o no es feliz, no es porque crean que esa es la manera correcta de ser. Puede ser nada más una manifestación de lo que está a nivel del ser. Entonces, la mayor parte de sus problemas que están basados en el miedo no tienen una solución intelectual. No pueden nada más hablar con una persona para decirle que cambie su actitud. Puede ser que actúen de manera mejor o su conducta sea mejor, pero a nivel del ser, las cosas no van a cambiar porque no habrán aprendido nada sustancial. Seguirán siendo la misma persona y con el tiempo ese cambio de conducta pues cederá y van a volver a ser como eran antes, porque la conducta es nada más temporal. Entonces, si no tienen una solución intelectual y ustedes van a decir, bueno, pues ya le dije una y otra vez y parece que no sirve de nada, pues por supuesto que no sirve de nada, porque el problema no se puede resolver a nivel intelectual. Se tiene que resolver no cuando le digamos a alguien, sino al ser, de cierta forma que le podamos ayudar a esa persona a cambiar a nivel de su ser. Entonces, todas las veces que tenemos problemas con personas y decimos, quiero hablar con ellos y solucionar el problema, y a veces ayuda, pero la mayor parte de las veces no ayuda, porque nada más existe, una comprensión y a lo mejor se pueden resolver malentendidos. Eso ayuda. Cuando nada más el problema es un malentendido, pues la comunicación no fue buena, entonces platicarlo puede solucionar el problema. Ese es un proceso intelectual porque hubo un problema intelectual o un problema de percepción. Pero si el problema es de capacidad, si el problema es de temores, entonces se debe resolver de otras maneras. Entonces, llegar a ser amor, convertirnos en amor, es sencillamente el acto de dejar de bloquearlo.